The Thinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este programa que se llama Fin de Político. Hemos llegado a la emisión número 37 y este programa se llama, en específico, El chavismo puso en jaque a los niños en Venezuela. Bienvenido, Daniel, saludos. Bueno, saludos. El tema es difícil, ¿no? Sí, el tema es complejo, el tema es un tema no nuevo, es un tema que incluso hemos abordado nosotros, quizá no en ningún fin de político anteriormente, pero por ejemplo en la radio lo hemos abordado en varias oportunidades, solamente que ahora vuelve a nuestra conversación porque nos hemos enterado, como se ha enterado buena parte del país que está dentro y fuera de las fronteras nacionales venezolanas, de esta tragedia de más de 10 muertos confirmados en Aragua, en Cagua, en una especie de zona rural allí de Cagua, donde se presuponía que había por lo menos 7 u 8 niños, Daniel, de distintas edades, algunos de 9, 10 años, hay unos adolescentes de 12 a 14 años, que bueno, que han fallecido en medio de un incendio, pero lo interesante, y por aquí arrancamos, es qué estaban haciendo estos niños cuando las llamas terminaron acabando lamentablemente con su vida. Y es que estaban buscando conejos, cazando conejos, ¿no? Y yo creo que aquí esto nos permite situar la perspectiva donde debe ir. Y es quizá en este caso el tema del hambre, ¿no? La que motiva a que tantos niños, en este caso, se vean imbuidos en desgracias como esta. Yo estoy seguro, Daniel, que el tema de los niños en Cagua, que fueron llevados lamentablemente por las llamas, no es un tema aislado, no es un tema que lamentablemente podamos decir que es una tragedia que se está produciendo y no se ha producido en mucho tiempo. ¿Cuántas cosas como la que hemos visto y la que hemos estado leyendo con referencia a esta tragedia no se producirán día a día en Venezuela con niños que lamentablemente tienen que ver como cosa corriente el hecho de hurgar en la basura o de ver a la calle como su consejera, como su medio de crianza, frente a padres que a veces solamente que le doblan la edad a estos niños, o sea, niños que tienen, bueno, doblar quizás es muy poco, me quedo corto, pero niños que tienen padres de 15, 16 años, que ni siquiera estos niños de 15, 16 años han terminado la secundaria. En fin, un problemón. Y creo que esto hay que verlo, Daniel, desde el punto de vista, más allá de sacar las cifras, que por supuesto seguramente las Naciones Unidas tiene cifras y ustedes pueden buscar las cifras de la tragedia humana en general en Venezuela y en específico de la infancia, pero más allá de las cifras, yo me quedo, es con lo que fue el inicio del chavismo en Venezuela. Chávez conectó carismáticamente, como lograba hacer con muchas cosas, con el electorado venezolano en esa elección que quizás es la única que ganó Chávez sin discusión, que fue la del año 98, la de diciembre del 98, entre otras cosas por una frase muy poderosa, y es que en medio de la década de los 90, Chávez conectó con aquello de que la gente no quería ver más ese drama que significaba los niños de la calle. Dijo, me quitaré el nombre y el apellido. Sí, ustedes siguen viendo al cabo de tantos años niños en la calle en Venezuela. Y bueno, la tragedia es la que es al día de hoy, donde no es que el fenómeno de los niños de la calle todavía existe, sino que el fenómeno de el abandono de la niñez en general en Venezuela es aún mayor y es aún más grave de lo que era antes de que llegara Chávez a Miraflores. Daniel, bienvenido nuevamente. Arrancamos este fin de política. Mira, yo creo que el tema termina siendo, si se revisa el tema de la niñez, el chavismo queda desaprobado y condenado, porque no hay un solo aspecto. Cuando tú ves la propaganda del régimen y sus llamados a no politizar el asunto, pero es que en Venezuela todo es politizable, porque toda la desgracia que estamos viviendo tiene un origen político. Estos niños podían estar tranquilamente en cualquier actividad distinta a la cacería en medio de un incendio para lograr hacerse de unos conejos para llevar, y además de eso, la tragedia, ¿no? Los niños estaban cazando para llevar algo que comer a su casa, ¿no? Eso de alguna manera pone las cosas en su sitio. Además de esto, es lo que te revela, o sea, cuando lo que habla de la naturaleza del crimen, ¿no? Que la naturaleza del crimen o del hecho, de la tragedia revela que era lo que pasaba allí. Esto es una noticia de entorno rural. Esto es una noticia de un país ruralizado, ¿no?
de un país llevado a lo precario, Casi que volviendo a la caza, la pesca y la recolección, Daniel. volviendo a la caza y la pesca en un entorno rural, viviendo cosas donde hay un incendio en el cañaveral y entonces ellos van, porque cuando se hace el incendio en el cañaveral ellos aprovechan de cazar los conejos que salen y de quedarse con alguna caña que queda por allí para el aprovechamiento de la misma. Eso, sin duda alguna, te revela que hay una realidad más allá del túnel de los Ocumitos, ¿no? En las zonas más depauperadas de Venezuela, que es más horrible de lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Estamos viendo casos donde no es nada más esto que ocurrió, es que si aquí hacemos un compendio de desgracias, en estos días una niña de 15 años en el estado Vargas, mi estado natal, murió en medio de, bueno, esto casi queda para una película, en medio de una cantidad de aseveraciones según las cuales había sido víctima de brujería. Y como una de estas cosas insólitas sacadas de quién sabe dónde, metieron presa a la que supuestamente le hizo la brujería. Y por supuesto que la liberaron, porque tú no puedes meter presa a una persona porque haya hecho, porque la tipa confesó, no sé, yo le hice brujería. Sí, porque en teoría eso es un culto al que tiene libertad de ejercer, ¿no? Y entonces sí, ajá, le hizo, y entonces la muchacha se perdió, era obviamente víctima de alguna enfermedad psiquiátrica, no tuvo atención en ninguna parte y haciéndole un rito para supuestamente liberarla de los demonios que le habían metido en su cuerpo, la muchacha se murió. 15 años tenía la muchacha. Pero acordémonos, porque es que aquí acordémonos del caso de Ángela Aguirre, la niña que violaron y asesinaron y lanzaron al río en el estado Bolívar. Acordémonos del caso del niño Rufo, que fue dejado ciego por un perdigonazo en la cara de la policía mientras estaba en una protesta por la falta del suministro de gas. Acordémonos del caso del niño Leonel Piñango, que fue asesinado mientras volaba papagayo en el año 2016. Recuerdo una crónica, un artículo que tú publicaste a propósito de ese asesinato. La imagen con el papagayo era de verdad conmovedora. Porque era un niño que asesinaron volando papagayo y en su entierro fueron sus amiguitos que volaban papagayo con él, porque era un grupo de niños a volar papagayo en medio del entierro. Hemos visto casos como eso. Recuerdo un caso reciente también, ya estaba yo aquí, eso fue el año pasado, de un niño sicario que fue asesinado y el niño tenía como 13 años y el niño tenía todas aquellas fotos con aquel armamento y aquella cosa y era un asesino conocido y reconocido ya a sus 13 años. Estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de que la discusión, y no quiero comparar peras con manzanas, porque hay gente que dice, bueno, pero es que en todos los países, mira lo que pasa en los Estados Unidos, que llega un muchacho loco y dispara y mata un poco de gente, ¿sí, verdad? ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que lo que está pasando en Venezuela sea bueno. Porque además de eso hay otra cosa. Cuando a mí me responden eso, yo tengo que hablar como estudiante que fui en aquella Venezuela previa al 98. Yo en el año 97 estaba estudiando bachillerato en un liceo público. Y ese era el tiempo en el que empezaron a ponerse de moda hechos de sangre en los liceos públicos. Y hubo un herido de bala. Después pedían, Daniel, creo que se convirtió en una medida gubernamental solicitar que en los planteles públicos los bolsos fuesen visibles, de malla o con material transparente para ver lo que iba dentro del bolso. Así es. En mi caso, en mi liceo prohibieron los bolsos. Imagínate. No había podido. Bolsos. Y hubo un herido de bala, que un muchacho que por cierto quedó cuadraplégico, no pudo salir de la silla de ruedas nunca más. Y eso es, bueno, y hoy ni se cuenta. Ahora, fíjate. ¿Qué le ofrece el país a los jóvenes hoy, Neomar? ¿Qué le ofrece? A eso iba, pero
Antes de eso, fíjate, hay que tomar los antecedentes. Tú estás hablando de los años 90 y los años 90 fueron descriptivos del estado de descomposición social que vivía Venezuela, o sea, el culmine, para, por supuesto, coronar a Chávez como presidente de la República y para que Chávez tuviese eco dentro de la sociedad venezolana en medio de un discurso donde, entre otras cosas, como yo decía, prometía que aquí no iba a haber más niños en la calle. Eso tuvo eco porque efectivamente no era una imaginación. El tema de los niños en la calle en Venezuela era un problema, de hecho. Aquí se hizo hasta una película que se convirtió en una película internacional o de fama ganada internacional como fue Huele Pega, porque el fenómeno era... No, una no, discúlpame. Varias. Ah, Sicario, estamos hablando de Sicario. Sicario. Pues Y antes eran de niños esa, que ya estaban no. en el borde de la marginalidad y eran llevados a extremos, pues. Y acuérdate de aquella película, no sé si la viste, que vendría a ser el antecedente de todas estas, Soy un delincuente. La historia de Ramón Antonio Brizuela. Uh-huh. Entonces, por supuesto, bueno, de hecho, si nosotros nos vamos desde el punto de vista del análisis más inocente, desde el punto de vista del marketing, o es que acaso, Daniel, tú no recuerdas la cuña del jamón plum rose, donde que explotaba la cuña del jamón plum rose en la época de Navidad. El hecho de una niña que tenía acceso no solamente al jamón planchado, sino al cariño de un padre y una madre que podían llevarla a comprar cualquier cosa, frente a un niño que se posaba frente a la vidriera de una panadería y veía la felicidad de esta niña frente además al hecho del hambre, ¿no? De que no podía comer jamón planchado ni iba a tener niños de su... Es una cuña deprimente, una cuña que pasó, que la repetían todos los años, porque la cuña hablaba y pegó tanto en el sentido de que reflejaba una realidad. Y ojo, yo no estoy aquí diciendo que los medios ni exponenciaron ni fueron culpables, no, los medios reflejaban un contexto social que existía. Ahora, sobre ese contexto, Daniel, es importante, todo desmejoró después. Pero es que eso que estás diciendo es importante, porque fíjate tú, estamos hablando de un retroceso, Los productos culturales te revelan lo que hay en una sociedad. Cuando tú revisas lo que era revísate la literatura, ¿no? Uno revisa la literatura de los cuentos de Navidad y la gente hoy en día dice, en un mundo de alguna manera modernizado, que superó las graves pandemias, a pesar de que hay algunas de estas enfermedades, estos coronavirus, María Coronavirus, etcétera, que anda por ahí. Pero estamos hablando de que las pestes en años pretéritos no tan lejanos, ya en el propio siglo XX, una peste te podía matar, bueno, un gentío y depauperar y dejar en el esterero. Acaba el pueblo. Claro. ¿Qué había en la literatura? Antes tú lees y muchísima gente entonces dice, oye, pero es que esos cuentos de Navidad tan tristes. Y entonces tú lees aquellos cuentos de Dickens, aquellos cuentos de Hans Christian Andersen, sobre la Navidad, sobre esa cosa tan triste, sobre una gente pobre, sí, buscando cómo tener una cena, cómo compartir en Navidad. Tú escuchas cómo hay en todos los países viejísimas canciones hablando de la tristeza que tienen en Navidad porque no tienen que comer en la noche, porque el niño, la famosa canción Mamá, ¿dónde están los juguetes? Que es una historia. ¿Qué te revela esos productos culturales? ¿Qué te revela eso? A diferencia de lo que ya pasa en los 70 en Venezuela, en los 80, cuando empiezan a cantar la mejor hallaca la hace mi mamá y la gaita y la alegría. Que reflejan el bienestar o malestar de una sociedad. Eso es el reflejo directo. Eso no es ni una campaña de destrucción, ni es una campaña de adorno, ni de apuntalamiento de nadie. Entonces, yo te hacía ese resumen, porque esos fueron los años 90, años en los que yo crecí, ya tú habías crecido en los 90, un poquito más, un poquitico nada más. Pero fueron años, Daniel, donde todavía quedaba espacio para ver si eso se rescataba. Yo creo que el último intento de rescate de la juventud de Venezuela fue pensar que Chávez iba a rescatar eso. Y Chávez llegó como en todo ámbito de la vida nacional pública y privada venezolana a destruir. Chávez destruyó la última esperanza, quizá el último respiro que podría darse a la sociedad venezolana en torno a creer que se podía enmendar la plana con el tema de la cultura, los jóvenes, los niños y los adolescentes. O sea, yo creo que eso es lo que representa ese quiebre. Luego, ¿qué viene, Daniel? ¿Cómo resulta lo que después? Son 20 años. Mira, la ruralización, Neomar, la ruralización. O sea, el problema de los entornos rurales precarios.
sin ánimo ni de romantizar, pero ¿qué era lo que ocurría? O sea, ocurría que la gente, cuando lo picaba una culebra, no iba al médico, porque no había, sino que iba a un brujo, a un curandero, que le rezara la mordida. O sea, estamos volviendo a eso. Estamos volviendo a eso. No, y si me permites describirlo más en detalle, yo digo que en los 90 y tu década porque tu década es más los 80, Daniel, todavía había espacios para la salvación de la juventud. En cambio, tú después del año 2000 y sobre todo avanzado luego del proceso de reforma, incluso del currículo escolar, del proceso de intento, pero marcadísimo, porque siempre lo hay de parte del poder y de los gobiernos, pero el de Chávez es súper marcado, además hacia un lado absolutamente oscuro, que lo podemos englobar como el proyecto comunista de Chávez. En temas de la educación. Por cierto, el tema de meterse con la educación fue el primer clivage, el primer punto de desacuerdo que tuvo la sociedad venezolana con respecto a Chávez, y por ahí empezaron los problemas de la sociedad, esa relación tan problemática de la sociedad civil con Chávez, ¿no? Que arranca tan temprano como en la década de los 2000, ¿no? Empezando los 2000. 2001. Tú, después de esto, Daniel, vas a comenzar a ver que la juventud venezolana va cerrando su oportunidad de tener una esperanza. ¿Qué veo yo en las calles al día de hoy? Y lo hemos comentado en otras ocasiones, pero tengo que ratificarlo. Unos niños que a mí me dan lástima. Y me dan lástima ¿por qué? Porque son niños que tú no necesitas conversar con ellos. A veces solo basta escucharles para ver el léxico que manejan, que son niños que no tienen más de 10 palabras, de las cuales 8 son groserías. Niños vestidos de liceo, por cierto. Son niños que culturalmente no han tenido posibilidad de otra cosa. Pero es que además les observas el fenotipo, y el fenotipo es de niños que están más lentos, son niños que de No, estatura, la talla se fue para y abajo. el peso para abajo. Entonces, por supuesto, aquí no es que estoy diciendo que Hitler tenía razón, de que la raza es aria y de que nosotros necesitamos personas de 2 metros, ojos azules y rubios, pero es que tú por la talla y el peso de un niño, tú puedes entender que ese niño no se está alimentando. Y mira, yo conozco los relatos de humildad y los relatos de superación personal de mucha gente que viviendo en una barriada popular logró salir de esa barriada popular y convertirse en un doctor y ejercer la medicina privada, por ejemplo, y hacer mucho dinero y ayudar a mucha gente, lo cual es muy beneficioso. Pero es que es muy difícil, Daniel, que un niño que tiene esa talla y ese peso logre sobreponerse a una cantidad de dificultades para ser alguien, como se decía antes, algún día. Entonces, es un cambio cultural de tal modo que si nos vamos a la teoría de las generaciones, donde estamos hablando de que entre cada generación pasan ¿qué? 15 a 20 años, dicen algunos, pero hablamos de 15, aquí ya tenemos por lo menos una perdida, porque esos son niños que además, si salen del liceo, no tienen una educación superior a la que acceder. Basta ver en el estado en el que están las universidades autónomas en el país, la Universidad Central de Venezuela, la propia Simón Bolívar, y cómo resisten, pero casi que con los dientes, las universidades privadas, que son por mucho inaccesibles para ellos. Entonces, con Chávez yo creo que hubo un proceso, lamentablemente, Daniel, de cerrarle la puerta a la juventud. A mí me da, incluso tú te tienes, mira, salte del tema educacional, salte del tema nutricional, vete al tema cultural formativo en casa o de los productos culturales a los que consumen los niños. ¿Qué televisión local están viendo los niños en Venezuela hoy? Mira, en tu época existía el programa de habla de Tío Simón. Y eran los niños hablando con Tío Simón, y ahí algo aprendían los niños, al menos de eso, había una franja. ¿Qué queda? Había una franja horaria, Neomar. Habían franjas horarias de obligatorio cumplimiento para la programación infantil, que uno se ceñía a eso. Y había nada más 3 canales, porque cuando yo en mi casa se veían nada más 3 canales, venezolana de televisión, RCTV y Venevisión. Mucho después surgió Televen. Esos eran los canales que se veían en mi casa. Y tú sabías como niño que en la mañana tú veías un ratico de comiquita y que en la tarde, después de las 3 de la tarde hasta las 6, 7 veías comiquita. Pero que ya para ir cerrando este segmento, yo creo, Neomar, que la gran conclusión aquí es que, como todo lo que el chavismo prometió, simple y llanamente intentó hacerlo al revés. Yo creo que todo eso que se dice de Giordani, diciendo que había que llevar al pueblo a la más
al estado más bajo de la pobreza y de la miseria para poder empezar desde allá a construir el hombre nuevo y el socialismo. Imagínate tú. Bueno, yo creo que ese cuento como que es verdad viendo lo que estamos viendo, porque ¿qué ocurre? Bueno, que tú agarras a un muchachito, ¿verdad? Que lo único que ha visto en su vida es hambre, es miseria, es tener que vivir de la bondad de una mata de mango, Cuba, Daniel, Cuba, de un conejo que se escape. que es de la generación de pioneritos en Cuba, que nosotros tenemos nuestros pioneritos 2.0 absolutamente precarizados. Entonces por supuesto, entonces tu muchacho de esos, ¿verdad? Obviamente, tú le ofreces cualquier cosa, y cuando hablo de cualquier cosa es cualquier cosa, buena o mala, y cualquiera se le ofrece, y por supuesto, cualquier cosa que le permita a él estar un poco por encima de lo que él está acostumbrado a ver, va a significar que ese niño decida agarrar el camino que le ofrece, que normalmente el camino va a ser malo, porque eso es lo que hay en la sociedad venezolana hoy en día. 1000 maneras de echarse a perder, como diría mi abuela. Sí. 1000 maneras de echarse a perder. Entonces, sí. Los incentivos son echarse a perder, exacto. Tal cual. Mira, ¿cuál es mi temor para cerrar con todo esto? Yo a veces tengo pesadillas, Daniel, literalmente, con el día después del chavismo, porque como yo asumo que hay un daño generacional que al menos abarca una de esas generaciones, que son 15 años, y yo lo calculo así, bueno, si no quieren pónganle 20, completo los 20 años del chavismo. A mí me da temor, Daniel, la generación de posibles, como les llaman en Brasil. En Brasil, por ejemplo, está estudiado. Hay una generación que llaman de cocosecos, ¿no? Que se crían en las favelas, de los barrios pobres de Brasil, en las barriadas pobres. Y la generación de cocosecos, estos niños que por problemas nutricionales no desarrollan, incluso, eso está estudiado desde el punto de vista de la anatomía, no desarrollan toda la dimensión del cerebro, no la desarrollan no, porque no tienen nutricionalmente cómo hacerlo, porque eso, el cerebro es como un motor, pues si tú no le echas el aceite, que es los alimentos, eso no metaboliza, no puede, no crecen, los niños tienen problemas formativos. Esos niños están desprovistos de sentimientos. Entonces tú dices, bueno, ¿y a mí qué me interesa un niño sentimental o no? No, que las bandas delincuenciales en Brasil saben que niños que están desprovistos de sentimientos son los perfectos candidatos a ser sicarios, como tú decías, porque un sicario, para ser sicario, necesita no sentir remordimiento de conciencia cuando hace lo peor que puede hacer un ser humano en la vida, que es arrebatarle la vida al prójimo. Porque para tú arrebatarle la vida al otro, y más a través de la violencia, o sea, de meterle un tiro así, mirándole a los ojos, eso hay que tener guáramo para eso, hacerlo de manera delincuencial, ¿no? Una guerra es otra cosa. Una guerra es pelear por un país bajo ideales, bajo la idea de que tú estás haciendo el bien. No, pero matar por dinero, así, porque te lo ordena un capo de una mafia. Eso a mí me aterra. Y lamentablemente yo creo que las bases, queriéndolo o no, las sentó el chavismo. Ese mismo chavismo que con Chávez dijo, y seguro van a salir chavistas a comentar aquí abajo, lo voy a leer, estoy segurísimo. No, que si nosotros hicimos la LOBNA, el comandante Chávez fue el que hizo la LOBNA. Bueno, y a mí de qué me importa tener un libro con un poco de leyes cuando lo que han hecho es destruir en el plano de la realidad toda la esperanza para una generación de jóvenes en Venezuela. Mira, tenemos que irnos y tenemos que agradecer a nuestros amigos de Vinostrum, estos ricos chocolates que han llegado, mira los whisky, ese es el Dalwini 15, y también, bueno, Vinostrum, que no solo se especializa en vino, sino que también trabajan con whisky, ron de primera calidad. También tiene estas botellitas, mira, esto es Dewars 12 en botellitas pequeñas, tienen estas presentaciones. Dewars. Bueno, a los escoceses creo que le dicen Dewars. Estas presentaciones pequeñas pero tú eres para degustación. Primera noticia. Botellitas de avión. Hasta donde yo sé, tú eres el paraíso. Y este es un chocolate que a ti no te gusta, porque a ti no te gusta casi el chocolate blanco, pero este chocolate es especial porque no es tan dulce como los chocolates blancos de cacao Zampaca. 31% de cacao, es un chocolate blanco. Los chocolates blancos no tienen casi cacao. Dicen los puristas que el chocolate blanco no es chocolate en realidad, que es una mezcla que se inventó una gente. Pero este tiene en particular... Para qué bueno, voy a decir algo. ¿Sabes para qué es bueno el chocolate blanco? Para el chocolate blanco o el chocolate negro sin azúcar. Voy a decir una barbaridad. Dígalo. Cuando tú haces las caraotas, le pones un pedacito o se lo rayas. Y porque es una barbaridad, eso es gastronomía. Cuando ya están listas las caraotas, tú agarras y lo rayas o sea, que se derrita tú y la apagas. Porque a ti te gustan las caraotas dulces, Daniel. No, a mí no me gustan las caraotas dulces, eso es lo raro.
Fíjate. Las come sin azúcar, pero sí le echa su punto de chocolate. Yo la como con queso. Bueno, lo voy a probar entonces porque eso es así. Bueno, lo bueno de este es que no es tan dulce. Este chocolate blanco no empalaga. Gracias a los amigos de Vinostrum. Síganlos, por favor, en sus redes sociales, en Instagram, @Vinostrum58. Envíos a todas partes del mundo. Nosotros seguimos en la ñapa, Daniel, y les pedimos, por favor, bueno, les damos las gracias a todos los que nos apoyan en patreon.com de Lara F, en el caso de Daniel, en el mío, patreon.com/Neo Adolfo. Y gracias por suscribirse al canal, por darle like al video, por activar la campanita para las notificaciones. Por favor, abajo, vayan y visiten también la ñapa con Daniel. ¿De qué vamos a hablar en la ñapa de hoy? Lo veremos. En la ñapa de hoy vamos a seguir hablando de la infancia. Y vamos a hablar de los distintos tipos, de dónde sale el infanticidio nacional. Muy bien, seguimos hablando de este tema álgido. Muchos van a decir, no, te tenían que hablar de la gira de Guaidó. No, la gira de Guaidó está ahí, no ha terminado. Vamos a esperar que termine para hacer el balance. Teníamos que hablar de esto, porque esto es lo que está pasando en el mundo real, en Venezuela. Y esto es un tema que hay que abordar. Gracias, hasta la próxima semana. Nos vemos en el próximo Fin de Político. Hasta entonces.